Hoy terminamos este libro precioso que comenzó hablándonos, que desde el comienzo empieza a mostrar a nuestro Señor Jesucristo como el último y mejor mensajero. El Señor, dice Hebreos, habló en tiempos antiguos por medio de profetas, por medio de diferentes hombres, incluso por medio de ángeles. Y dice Hebreos que en estos últimos días, en este último tiempo, nos ha hablado por el Hijo. Entonces es el testimonio del Señor Jesucristo a una iglesia que está siendo perseguida, a un pueblo de Dios que está viéndose tentado a volver atrás y necesita ser animado. Un pueblo que conociendo el judaísmo, entonces ahora tiene deseos de abandonar la fe cristiana y volverse a los ritos judaicos, a ofrecer sacrificios en el templo y cosas así por el estilo. Y este libro entonces es escrito para estos creyentes, para animarlos. Vamos al último capítulo de Hebreos, Hebreos capítulo 13. Y hoy entonces vamos a finalizar. Le voy a pedir otra vez a Carlitos, hermano, por favor, ayúdame leyendo el capítulo 13 y me ayudas con la voz también. Hebreos capítulo 13. Dice así la palabra de Dios. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais preso juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de las doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos, pues, a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más, os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo.
al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Amén. Oremos. Padre Santo, oh Dios, abrimos tu preciosa palabra, hoy finalizando un libro tan tremendo, un libro de gran ánimo, que solamente puede estar fundamentado en el sacrificio perfecto que tú has llevado a cabo. Te rogamos, Padre Santo, que tu palabra traiga fruto en nosotros y que no pase de un oído a otro y salga como sin llevar provecho, sino que por el contrario, Dios, tu pueblo se vea edificado para gloria tuya, oh Señor. Te ruego por mí mismo, Señor, para que sea fiel anunciando tu palabra y que en tu misericordia, Señor, tú me sostengas para la proclamación fiel y la edificación. Ayúdame, oh Dios, te lo suplico, y condúcenos a todos nosotros, pues tú eres el gran pastor de las ovejas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En una ocasión, un hombre muy rico quiso llevar a cabo una fiesta muy especial para su hijo. Su hijo se casaba y entonces él quería organizarle la mejor de las fiestas y él preparó lo mejor que tenía, buscó la mejor comida, lo alistó todo perfectamente y entonces cuando todo estuvo listo para hacer esa gran fiesta para su hijo, para la boda de su hijo, entonces mandó llamar a los invitados. Y resulta que a medida que los invitados pues recibían esta invitación, valga la redundancia, ellos lo que mostraron fue desprecio hacia esa invitación, porque ellos siguieron haciendo sus labores. Ellos prefirieron seguir haciendo lo que cotidianamente llevaban a cabo. Y entonces no quisieron ir a la boda, a pesar de que había sido una boda, una fiesta muy bien preparada. ¿Cómo creen que se sintió el padre que organizó esta fiesta para su hijo? Defraudado, despreciado, pero la fiesta ya estaba preparada. Entonces él dijo, esta gente que invité al principio ya no va a estar en mi fiesta. Ahora voy a invitar a todo el resto de personas a que vengan a la fiesta. Y entonces la invitación se extendió a muchas personas que inicialmente no habían sido invitadas. Y entonces resultaron personas de todo tipo en la fiesta. Mientras él enviaba la invitación a esas otras personas, también entregó trajes especiales para que las personas estuvieran en la fiesta bien presentados, todos uniformes, bien bonitos. Y entonces la fiesta arrancó. Y el padre de familia empezó a recorrer el lugar, saludando a todos sus nuevos invitados y muy contento por contar con ellos ahí. Pero llegó un momento donde se encontró con alguien que no tenía el vestido apropiado para estar en la fiesta. Y le dijo, ¿y tú cómo entraste aquí sin estar vestido de gala como todos los demás? Y cuando le preguntaron, entonces esta persona guardó silencio. Y entonces el padre de familia ordenó, átenle las manos y los pies y sáquenlo de aquí, porque en esta fiesta solamente van a estar los escogidos. ¿Le suena esa historia? Esa historia la contó el Señor Jesucristo. Y es una historia que está en el Evangelio de Mateo. No lo vaya a buscar. Esta historia está en Mateo 22.
Entonces, esta historia finaliza con una enseñanza y es que todo el que quiera estar en la presencia de Dios el día de las bodas del Cordero necesita estar vestido apropiadamente. Necesita estar vestido del amor de Dios. Ahora, el pasaje que leímos hoy, que Carlitos nos hizo el favor de leer, por ninguna parte encontramos la palabra vestido. Más bien comienza diciendo, permanezca el amor fraternal. Sin embargo, el pasaje que leímos en el tiempo de oración sí dice, vístanse de amor. De manera que son como equivalentes esas frases. Vístanse de amor. He titulado justamente este sermón, Un vestido digno en la presencia de Dios. Un vestido digno en la presencia de Dios. Y he dividido este pasaje en dos partes. Y el mensaje que quiero que quede en nuestras mentes el día de hoy es, vistámonos de amor fraternal. Vistámonos de amor fraternal. Y vamos a verlo sustentado en el pasaje de dos maneras. Vistámonos de amor fraternal porque ese es el vestido que agrada a Dios. Y vistámonos de amor fraternal porque Dios se agrada en vestirnos como su Hijo. Se parecen, ¿cierto? Pero hay una diferencia que es muy, muy importante. Voy a adelantarme un poquito, pero ténganlo presente. Una cosa es que a Dios le agrade que las personas estén vestidas del amor de Dios. Y otra cosa es que el que lleva a cabo esa labor es posible porque Dios mismo es el que la hace. Bien, entonces vamos adelante y vamos adelante más a ampliar un poquito y aclarar estas ideas. Entonces vistámonos de amor fraternal porque ese es el vestido que agrada a Dios. El pasaje anterior, mis hermanos, los que estuvieron, si lo recuerdan, ese pasaje, y lo puede ver en su Biblia, finalizaba mostrándonos que todos los que hemos creído y confiado plenamente en el Señor Jesucristo, hemos recibido de Dios un reino inconmovible. Y no podemos despegarnos de todo lo que implica el contexto. Recordemos que son personas que han creído en Cristo, incluso que han sufrido por el causa de Cristo, que han perdido sus posesiones, que algunos de ellos fueron apresados en la cárcel, ¿no? Los pusieron ahí. Y entonces han sufrido por causa de Cristo, pero también ahora están pensando, por la dureza de la persecución, abandonar la fe. Y algunos de ellos están pensando en volver al judaísmo. Pero acá el escritor a los hebreos les está recordando que de Dios están recibiendo un reino que es eterno, un reino que no se acaba. Pueden quitarle las posesiones de esta tierra, pero no perderán el reino que es eterno, un reino inconmovible. Y al final de ese pasaje, al final del capítulo 12, nos muestra que aunque vamos caminando por este mundo rumbo a un reino celestial, Dios espera y nos llama a vivir agradecidos, viviendo para su gloria a la altura de ese reino inconmovible, sirviéndole con temor y sirviéndole con reverencia. Véalo ahí al final del capítulo 12. Dice, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable, con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. El capítulo 13, ahora como se pudieron dar cuenta, es muy práctico. Entonces hagan esto y hagan esto otro. Pero mis hermanos, no podemos
olvidar ni desconectar este pasaje del resto de Hebreos. Porque estas demandas que se hacen a un creyente, como por ejemplo, no se olviden de la hospitalidad, acuérdense de los presos, que sus matrimonios honren a Dios, estas demandas solamente son posibles por el Evangelio. Estas demandas solamente son posibles porque Cristo ganó una nueva vida para nosotros. No se trata simplemente de obedecer unas reglas que están aquí escritas, sino que las podemos obedecer porque Dios nos ha dado una nueva vida para seguirla. De manera que nadie, ninguno de nosotros debería pensar acá que se va a justificar delante de Dios por seguir estas cosas simplemente. Necesita en primer lugar recibir de Dios una vida nueva. Y de eso trata en parte el libro de Hebreos. Demostrar que en Cristo, Cristo es el sacrificio perfecto, quien se entregó por nosotros, quien llevó el castigo que nosotros merecíamos para que nosotros podamos ser perdonados y recibir una nueva vida que sí, mediante la cual sí se puede llevar a cabo todo esto que trae el capítulo 13. Este capítulo 13 solamente es posible para aquellos que han recibido una vida nueva de parte de Dios, para aquellos que han recibido de parte de Dios un reino que es inconmovible. Y entonces comienza diciendo, permanezca el amor fraternal. Y nosotros pudiéramos decir, yo les puedo decir a ustedes, mis hermanos, cuánto los amo. Pero eso no se podrá evidenciar, mis hermanos, hasta que con mis acciones yo lo demuestre. Palabras las puede decir cualquiera. Yo puedo decir que soy Superman, pero ¿será que si salgo acá y pego un salto, saldré a volar? Tendría que demostrarlo para que ustedes me crean. Y de eso se trata este pasaje. De mostrar esa nueva vida que tenemos en Cristo. Si nosotros hemos nacido de Dios, esto que trae el capítulo 13, entonces es una realidad para nuestras vidas. Y el resto del capítulo nos va a demostrar cómo se ve ese amor, cómo en la práctica se evidencia ese amor fraternal. Entonces, ¿cómo se evidencia? Se evidencia a través de la práctica. En nuestra lectura congregacional, cuando todos leímos hace un momento, leímos que el principal mandamiento, ¿cuál es? Amar a Dios y amar al prójimo. Y también la Escritura en otro lado nos aclara que si no amamos a nuestros hermanos, es mentira que digamos que amamos a Dios. El amar a nuestros hermanos es una evidencia de que amamos a Dios. Entonces el verdadero amor se va a mostrar de forma práctica. Y por eso el versículo 1 comienza diciendo, permanezca el amor fraternal. O en palabras de Colosenses 3:14, vístanse de amor. De amor fraternal. ¿Y qué es ese amor fraternal? El amor fraternal es el amor que se vive en una familia. El amor fraternal es el amor entre hermanos. Ese es el amor fraternal. Pero no en cualquier familia. Cuando hablamos de amor fraternal en la Biblia estamos hablando de la familia de Dios, de personas que han recibido de Dios una vida nueva, como lo decíamos hace un momento. Y así, mis hermanos, como el vestido, la ropa que traemos puesta hoy, nos cubre y nos adorna, también el amor fraternal se puede ver y se puede palpar en nuestras vidas. Y comienza diciendo, versículo 2, versículo 2, no os olvidéis de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles.
¿Qué podríamos decir que es la hospitalidad? La hospitalidad es esa disposición para recibir y atender a nuestros hermanos que lo necesitan. Y aquí lo estamos viendo, y sobre todo nuestros hermanos que no están acá con nosotros, que fueron a Medellín para la conferencia. Muchos de ellos fueron recibidos en las casas de hermanos de allá, ¿sabían eso? Y tal vez no los conozcan, pero saben que son creyentes. Entonces, entre pastores hablaron y dijeron, hermano, de mi iglesia van a ir estas familias, ayúdame con tu congregación para que familias de tu iglesia reciban a estos hermanos. Entonces recibieron a personas que no conocían, pero que son familiares, porque son de la familia de la fe. La hospitalidad, y los recibieron y los atendieron allá. Y nuestros hermanos pues van voluntariamente. No, es decir, ellos quisieron ir a esa conferencia, ellos proveyeron unos recursos para estar allá en esa conferencia y llegaron allá voluntariamente, ¿cierto? Ellos se fueron con gusto. Pero cuando pensamos un poco más en el contexto de Hebreos, entonces estamos hablando de esa hospitalidad, ese hospedaje que necesitan hermanos que están siendo perseguidos por causa de Cristo. Quizá personas que no llegan recién bañadas, personas que llegan tal vez sudorosas, sucias, hambrientas. ¿Por qué? Porque los están persiguiendo por causa de Cristo, porque perdieron sus posesiones, porque necesitan que alguien los reciba. Entonces, el mejor lugar para llegar para una persona de estas era la casa de otro hermano. Entonces, a esto nos estamos refiriendo con la hospitalidad. Ahora, la palabra del Señor nos manda a hacer bien a todos. Y sin embargo, aquí necesitamos ser sabios, ¿no? Porque, pues, yo con niños pequeños seguramente no voy a hospedar a alguien que no es cristiano y lo voy a dejar ahí con ellos simplemente. Ahora, el Señor nos manda a hacer el bien a todos. Ahora, yo sí puedo ser amable con todos. Como decía el pastor Josías Grauman acerca de este mismo pasaje, puede ser que yo no lo hospede a un total desconocido y que no es creyente, pero sí le puedo dar de comer. Tal vez no le voy a dar plata al que posiblemente vaya a gastarla en drogas, pero puedo darle alimento, puedo brindarle vestido, ¿cierto? Un abrigo. Entonces es necesario que nos demos cuenta, mis hermanos, que necesitamos hacer el bien a todos, y en cuanto a la hospitalidad necesitamos ser prudentes también. Y recordando también algo que está en Mateo 25, no lo vaya a buscar, 33 al 40, donde el Señor Jesucristo nos dice, o el pasaje nos dice que el Señor reunió a todas las naciones. A unos los colocó a la derecha y a otros a la izquierda. Y el Señor dice que algunos le dieron al Señor abrigo, le dieron hospedaje, le dieron comida cuando Él tuvo hambre, le dieron bebida cuando Él tuvo sed, lo visitaron cuando estuvo en la cárcel, lo visitaron cuando estuvo en el hospital, y ellos dicen, ¿cuándo hicimos esto? Y dice el Señor que por cuanto lo hicieron con uno de sus hermanos más pequeños, entonces esa hospitalidad y ese cuidado fue brindado como a Él. Y ahí también podemos ver que ese cuidado especial e íntimo es con la familia de la fe, la hospitalidad, el cuidado. Ese era el contexto entonces de los hebreos que estaban siendo maltratados, perseguidos por causa de Cristo, y muchos de ellos necesitaron un lugar para quedarse. Muchos de ellos necesitaron un hogar. Versículo 3 dice, acordaos de los presos como si estuvierais presos con ellos, y de los maltratados, puesto que también vosotros estáis en el cuerpo.
Entonces, lo mismo, mis hermanos. Algunos de ellos, como lo hemos visto, por ejemplo, capítulo 10 de Hebreos, habían ido a parar a la cárcel. Y en ese tiempo en las cárceles no se les alimentaba, no se les daba nada de comer. De manera que si había alguien preso, un hermano preso, y nadie lo iba a visitar, pues iba a morir de hambre y seguramente también de tristeza. ¿Y por qué había ido a parar a la cárcel? Por proclamar el nombre de Cristo. Entonces, ¿qué pasaba si alguien iba a visitarlo y a cuidarlo? Existía la posibilidad de que también lo apresaran por por ser del mismo camino. Entonces, ese cuidado para los que estaban presos, ese cuidado por aquellos que habían sido maltratados y tal vez habían ido a parar a un hospital. Y mis hermanos, esas cosas parecen un poco lejanas en nuestro contexto. Pero mis hermanos, si las cosas siguen como ya vemos que han comenzado, puede ser que antes de que nosotros partamos de este mundo, algunos de nosotros vayamos a ser apresados por ser fieles a la palabra de Dios. Puede ser que alguno nos diga, que los gobiernos empiecen a decir, bueno, ¿cuáles son los sermones que ustedes van a predicar? Y puede ser que quieran validar nuestros sermones y que digan, no, allá no pueden hablar contra el homosexual. Allá no pueden decir que el homosexualismo es pecado. Allá no pueden decir esto, allá no pueden decir lo otro. Y si nosotros permanecemos fieles a la palabra del Señor, entonces puede ser que algunos terminemos en la cárcel. ¿Se da cuenta que eso no está tan lejos como pudiéramos imaginar? Y el Señor quiere que nos acordemos de aquellos hermanos que han sufrido por causa de Cristo. Y que no nos olvidemos por qué razón, dice ahí. Porque también nosotros estamos en el cuerpo. Necesitamos, mis hermanos, ser conscientes de ese amor y disfrutar del amor que Dios nos ha dado en Cristo, pero también darlo, brindarlo. Y saber, mis hermanos, y estimarnos los unos a los otros como del mismo cuerpo. Entonces, acuérdense de los presos. Versículo 4. Nos revestimos del amor fraternal a través de la pureza, a través de matrimonios que honren a Dios. Y hace poco comenzamos acá, en esta iglesia, el estudio sobre la familia a la luz de la Escritura, la teología de la familia. Y hablábamos de que la familia y el matrimonio atraviesan por tiempos oscuros, donde se está distorsionando completamente lo que es un matrimonio, donde se está distorsionando por completo lo que es una familia. Hace poco vi un volante de esos de venta de apartamentos y pues ya desde hace algún tiempo están vendiendo apartamentos para familias unipersonales, o sea, una sola persona. ¿Pero por qué lo llaman familia? Muchas veces porque cuentan a sus mascotas como si fueran de su familia, es decir, como si fueran los hijos. Estamos en un tiempo donde se está distorsionando todo. Y acá dice, el matrimonio debe ser honroso entre ustedes. Un matrimonio que honre a Dios en un tiempo que la familia está siendo distorsionada. Somos llamados como hijos de Dios a resplandecer en medio de esta sociedad llena de tinieblas, con matrimonios que honren a Dios, luciendo el verdadero amor que no se parece a la contaminación de este mundo. El matrimonio es la unión santa entre un hombre y una mujer. Nada más. Un solo hombre y una sola mujer. Esa es la unión que podemos entender a la luz de la Escritura como matrimonio, establecida por Dios como un reflejo de la gloria del amor de Cristo por la iglesia. Y el amor de Cristo por la iglesia es un amor fiel. El Señor no traiciona a su esposa.
Asimismo, los maridos no deben traicionar a sus esposas, ni las esposas a los esposos. El amor de Cristo por la iglesia es un amor libre de toda inmoralidad. De manera, mis hermanos, que a los creyentes Dios demanda la misma santidad en el matrimonio. Matrimonios que honren a Dios. Versículo 4, sea el matrimonio honroso en todos y el lecho matrimonial sin mancilla, es decir, un lecho sin contaminación. ¿Por qué? Porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Por eso el pasaje anterior, el capítulo 12, termina recordando que Dios también es fuego consumidor. Dios no es ese Dios bonachón que simplemente se olvida de todo y que recibe a todos. No, Dios es un Dios justo que va a pagar a cada quien lo que merece. Así que nosotros que estamos en Cristo somos perdonados en Él. Pero acá dice que a los inmorales y a los adúlteros los va a juzgar Dios. Dios demanda santidad en los matrimonios. La homosexualidad deshonra el matrimonio, porque no es lo que Dios creó, no es lo que Dios diseñó. La pornografía deshonra al matrimonio. Y si somos miembros los unos de los otros, y hay alguien acá creyendo que puede ver pornografía en la intimidad y que eso no va a afectar a nadie, se engaña a sí mismo, porque si en verdad somos miembros los unos de los otros, cualquier pecado afectará de una o de otra forma al resto del cuerpo. La pornografía deshonra al matrimonio. La fornicación deshonra al matrimonio. Es decir, relaciones sexuales por fuera del matrimonio deshonran el matrimonio, porque Dios estableció que las relaciones sexuales fueran y se llevaran a cabo dentro del matrimonio, no por fuera. Es un tesoro que Dios reservó. Y mis jóvenes que están aquí, niños que están escuchando también, cuando obedecemos al Señor realmente experimentamos gozo. El gozo, el regalo perfecto es el regalo, el sexo es un regalo que Dios dio para los que se casan. No es algo del que tú puedas disponer por fuera del matrimonio. De sexo por fuera del matrimonio deshonra a Dios y las consecuencias se pagarán de una o de otra forma, tarde o temprano. Pero en Cristo hay gracia. Y a los que están arrepentidos, a esos también recibe el Señor y los perdona. En Cristo hay perdón. El adulterio deshonra al matrimonio. El adulterio entonces es dejar a mi esposa para tener relaciones con otra mujer que no es mi esposa, o viceversa. Recordemos, mis hermanos, el matrimonio es un reflejo del amor de Cristo por su iglesia. Maridos, amen a sus mujeres así como ¿quién? Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Y comenzamos hoy hablando de una boda. Y efectivamente Dios ve a su iglesia como a su novia. Y llegará el momento en que el Señor Jesucristo se unirá a su esposa en santidad. El Señor es fiel a su esposa. El adulterio deshonra al matrimonio. El divorcio deshonra al matrimonio. Esa no es la voluntad de Dios. Ahora, sobre esto hay mucho de qué hablar y hay casos especiales. Pero cuando hay divorcio se distorsiona algo hermoso que Dios planeó. Entonces, sea el matrimonio con honra en todos y el lecho matrimonial sin contaminación. A los inmorales
y a los adúlteros los juzgará Dios. Versículo 5, sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Entonces nos vestimos de amor fraternal a través de un carácter sin avaricia, un carácter que confía en Dios. Busqué la definición de avaricia y dice que avaricia es el afán de poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas, sin compartirlas con nadie. Entonces yo quiero tener esto, quiero tener aquello, y quiero acaparar eso, y no está en mí la intención de compartirlo con nadie. De manera que cuando hablamos de la avaricia, podemos pensar que está en el corazón de alguien que vive para sí mismo. La avaricia está en el corazón de alguien preocupado por el mañana, pero por su propio mañana, no por los demás, sino por él mismo. El remedio para la codicia y la avaricia es el contentamiento, un corazón agradecido con lo que Dios nos ha dado. Y aquí, mis hermanos, hay que hacer una aclaración. No es que sea malo procurar una mejor vivienda para nuestra familia. No es que sea malo procurar la comodidad, por ejemplo, de tener un carro. No es que sea malo buscar cosas mejores para los nuestros. Pero entonces, ¿en dónde está el mal? El mal está cuando mi corazón está puesto en esas cosas. Cuando yo estimo que mi alegría y mi gozo depende de que tenga un trabajo. Cuando yo estimo que mi gozo y mi alegría depende de que yo tenga cierta posición, de que yo tenga cierto carro, y entonces gasto mi corazón y mis energías en esas cosas. Y esas cosas desplazan a Dios del panorama y se convierten en ídolos que apartan nuestros corazones del Señor. Entonces Dios manda que nuestro carácter sea sin avaricia, sino más bien con contentamiento. Otro pasaje dice que gran ganancia es el contentamiento, la piedad y el contentamiento. Piedad acompañada de contentamiento, y la razón que da es porque nada hemos traído a este lugar, a esta tierra, y sin duda nada nos llevaremos. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos satisfechos con esto. Porque el que quiere enriquecerse cae en tentación y cae en lazo y en muchas codicias necias que hunden a los hombres en perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Corazones libres de avaricia. El creyente, por el contrario, versículo 6 dice, de manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda. No temeré, ¿qué puede hacerme el hombre? Y versículo 5, un poco antes, dice que el Señor ha dicho, nunca te dejaré y nunca te desampararé. Mis hermanos, tal vez algunos de nosotros estemos atravesando el día de hoy por alguna necesidad. Necesitamos, por ejemplo, un trabajo. Tal vez nuestra salud no esté completa. Pero aquí, en este pasaje, hablando de lo que nosotros pudiéramos considerar necesidades, el Señor nos recuerda que Él nunca nos dejará, que el Señor nunca nos desamparará. Y la idea la completa con el Salmo 118 diciendo, de manera que puedo decir confiadamente, el Señor es el que me ayuda y no voy a temer lo que pueda hacerme el hombre. Puedo tener confianza en Dios, puedo confiar en las promesas de Dios. Y recordemos que al recorrer Hebreos, notábamos que el creyente tiene la certeza de la promesa de Dios y el juramento de Dios
Dios ciertamente cumplirá todo lo que ha dicho. Ninguno de los que confía en el Señor será avergonzado. El versículo 7 nos muestra que nos vestimos de amor fraternal a través de la estima a los pastores que han sido fieles a la palabra de Dios. No solamente los pastores, sino también todos los hombres de la Escritura, como los encontramos en el capítulo 11. Hombres que han sido fieles a Dios. Y dice este pasaje, acordaos de vuestros guías, versículo 7, que os hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Entonces estamos hablando de hombres dignos de imitar. Hombres de los cuales se puede considerar qué fue su vida. Por lo tanto, pueden ser hombres que ya hayan partido con el Señor. E imiten su fe. Sigan su ejemplo. Entonces nos vestimos de amor fraternal cuando estimamos a los pastores a la luz de la palabra de Dios. Como creyentes somos llamados a seguir ese ejemplo que nos han dejado. Muchos de estos hombres pasaron por esta vida, siguieron la palabra de Dios, hablaron la palabra de Dios y dejaron entonces un testimonio que podemos seguir. Pero ya se han ido. Pero eso no quiere decir que no podamos echar mano de ejemplos de vidas piadosas. Y eso es lo que estamos haciendo en el tiempo de escuela dominical aquí. Aquí estamos considerando una teología de la familia. Y al considerar la teología de la familia estamos viendo la sabiduría que Dios dio a su pueblo para que las familias fueran guiadas desde el siglo XVII. Son tesoros que tenemos y de los cuales podemos echar mano. Hombres que fueron fieles a la palabra de Dios y que se mantuvieron fieles a Dios. Y ahí podemos tomar. Entonces estos hombres se han ido, pero hay alguien que permanece. Versículo 8. El Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces el Señor sí permanece. El Señor permanece para siempre. Y Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Sabía eso? El Señor ha prometido estar con su pueblo hasta el final de los tiempos. Y Él nos ha dejado su palabra. Y Él nos ha dejado su espíritu. Y Él ha dicho en su palabra que terminará la obra que comenzó en nosotros. El Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Aunque hombres muy amados y muy estimados por nosotros hayan dejado su testimonio, pero se hayan ido, el Señor Jesucristo permanece para siempre y su palabra permanece para siempre también. El Señor Jesucristo está con nosotros. El Señor nos perfeccionará, pero no por nuestras obras, sino por la obra de Cristo, por la gracia que hay en Él. Versículo 9. No os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es para el corazón el ser fortalecidos con la gracia, no con alimentos de los que no recibieron beneficio los que de ellos se ocupaban. Entonces, aquí es importante que recordemos que parte de los sacrificios que se ofrecían bajo el antiguo pacto, parte de esos sacrificios a veces el que ofrecía podía participar de la carne y comer de esa carne, y el sacerdote también podía comer de esa carne. Pero había un sacrificio especial por el pecado. Cuando alguien en el pueblo de Israel ofrecía un sacrificio por el pecado, o más bien cuando se ofrecía el sacrificio por el pecado, la sangre era llevada al tabernáculo, pero el cuerpo del animal era sacado del campamento y era quemado por fuera del campamento. Y esto lo utiliza el escritor de los Hebreos para mostrarnos una figura muy importante. Nos está mostrando y nos lo aclara, dice versículo 10, nosotros tenemos un altar
del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es llevada fuera del santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado son quemados fuera del campamento. Y aquí viene la implicación. Lo que implica eso, dice versículo 12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. El Señor Jesucristo murió fuera de la ciudad, fuera de Jerusalén, fuera del campamento. ¿Y cuál es la razón? Porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Nos vestimos, mis hermanos, de amor fraternal cuando seguimos las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo sufrió gran deshonra porque Él era el sacrificio por el pecado. Y recuerde, del sacrificio por el pecado no podían comer los sacerdotes. Tenía que ser quemado por fuera. Y al ser el sacrificio por el pecado, entonces el Señor es sacrificado fuera de la ciudad, pero a través de su sacrificio establece un nuevo pacto. Y a través de ese pacto nosotros somos perdonados con Dios, reconciliados con Dios. Y ahora nos presentamos delante de Dios alabándole para proclamar su santo nombre, como dice el versículo 15. Dice que no tenemos ciudad permanente y por lo tanto ofrezcamos continuamente mediante el Señor Jesucristo, mediante Él, sacrificio de alabanza a Dios. ¿Cómo así? Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces, mis hermanos, nos vestimos de ese amor de Dios siguiendo el ejemplo de Cristo. Y recuerde, muchos de estos hebreos que estaban viéndose tentados a volver al judaísmo, a volver a esos rituales y a pensar que eran justificados delante de Dios mediante esos sacrificios. Pero entonces el escritor de Hebreos recuerda, hay un sacrificio perfecto que es el Señor Jesucristo y esa fue la razón por la que Él fue despreciado y sacado de la ciudad porque era el sacrificio del pecado y murió por fuera. De la misma manera ustedes también desechen todas aquellas prácticas que no pudieron nunca justificar a nadie, ni siquiera los que participaban de esos sacrificios nunca recibieron justificación, nunca sus conciencias fueron libres. Por lo tanto, ustedes ya no piensen que necesitan participar tampoco de esos sacrificios, sino que aunque los echen de la sinagoga, aunque los saquen del campamento, aunque los desprecien y los hagan a un lado, ustedes sigan las pisadas de Cristo. Y aquí les pregunto si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de compartir el Evangelio e inmediatamente se da cuenta que le hacen el feo, que con usted no quieren hablar, que usted se vuelve el harto del grupo, que con usted no quieren compartir. Esos son los vituperios de Cristo. Aunque nos saquen, aunque nos aparten, aunque nos echaran de la ciudad, aunque nos aparten de la comunidad, si es por Cristo, entonces no hay ningún problema. Sigamos fielmente las pisadas de Cristo, quien fue deshonrado fuera de la ciudad. Versículo 16, y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Recordemos el salmo que leímos, el Salmo 50. Dice, ¿cómo me vas a honrar tú? Ofreciendo sacrificio de alabanza. ¿Y qué es ese sacrificio de alabanza? Aquí dice, fruto de labios que confiesan su nombre. No os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de esos sacrificios se agrada a Dios. Como vemos, mis hermanos, seguir al Señor es vestirse de amor. Y amar a Dios y a los hermanos, a las personas, es algo práctico.
como lo hemos venido viendo. Es algo que se puede ver y que se puede palpar, es algo que podemos hacer. Es servir a Dios sirviendo a nuestros hermanos. Y esos son los sacrificios que le agradan a Dios. Interesante, porque Hebreos está llevándonos a pensar en el Antiguo Testamento y está diciendo todos esos sacrificios ya quedaron atrás y no sirven para justificar a nadie. Pero todo el que quiera acercarse a Dios lo puede hacer libremente por medio de Cristo, para que viva una nueva vida sirviendo a sus hermanos, y de esos sacrificios sí se agrada a Dios. De eso sí se agrada a Dios. ¿Estás dispuesto a ofrecer tu vida para proclamar el nombre de Cristo? Sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan el nombre de Cristo. Una vida que muestra el Evangelio. ¿Estás dispuesto, mi querido hermano, a ofrecer tu vida para proclamar el nombre de Cristo? ¿Estás dispuesto a servir sacrificialmente a tus hermanos? ¿Estás dispuesto a padecer por causa del nombre de Cristo? Solo cuando valoramos lo celestial muy por encima de lo terrenal, mis hermanos, podemos seguir a nuestro Señor. No somos llamados a ser populares, pero hemos sido llamados para recibir un reino que es inconmovible, un reino celestial, un reino eterno. Y para fortalecernos en este andar, el Señor ha dado pastores y maestros. Versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no sería provechoso para vosotros. Aquí otra manera práctica en la que nos vestimos de amor, mis hermanos. ¿Cómo dice que nos vestimos de amor? Obedeciendo a pastores fieles, no a los pastores que piden que hagamos pactos con Dios mediante plata, y no mediante aquellos falsos maestros que hablan de la prosperidad y de una vida sin enfermedad y sin dolor. Esos falsos maestros caerán y no vienen de parte de Dios. Pero si entre nosotros hay pastores fieles a la palabra de Dios, que proclaman fielmente la palabra de Dios, entonces el Señor manda vestirse de amor al obedecerles. Obedeced a vuestros pastores. Y dice que eso facilita mucho el trabajo del pastor. Dios nos ha encomendado esto, el pastorear a los hermanos. Y esto es bueno y será de provecho para tu alma y para toda la iglesia. Porque en la medida que todos se conformen a la palabra de Dios, entonces el pastor también podrá ver esa obra de Dios y podrá gozarse. Y los hermanos serán un medio que Dios use para alcanzar a otras personas. Pero si tenemos a alguien desobediente, a alguien que vuelve a mezclarse en sus antiguos pasos, entonces es alguien que toca otra vez traer, otra vez buscar, y esa también es labor del pastor. Pero llega el punto donde si alguien persiste en su caminar, en abrazar el pecado, entonces necesitamos preguntarnos si estamos tratando con un creyente o no. Y hay dolor y hay clamor al Señor por esa persona, pero no se puede saber lo que hay en su corazón. Pero cuando esa persona crece, cuando esa persona da frutos, cuando esa persona muestra madurez, cuando esa persona empieza a crecer en la palabra de Dios, es un gozo. Y nos gozamos en la obra que hace el Señor. Y aunque la obra es del Señor, nos gozamos porque Él nos ha permitido participar de eso que Él hace. Entonces, obedecer a los pastores es vestirse de amor también. Mis hermanos y amigos, si alguien dice que es cristiano porque va a una iglesia o porque canta las canciones cristianas,
o porque va a un grupo de oración, o porque va a un grupo de comunión, pero no está vestido de amor, entonces debería dudar si realmente es un hijo de Dios. Había una canción que decía, los hijos de Dios se gozan en su rey, alaban su nombre con pandero y danza, y cantan alabanzas. Pero estamos viendo también que esto, alabanza a Dios también es estar vestido de amor, dispuesto a volverlo práctico. Pero si en nuestras vidas no se ve esto, mis hermanos, entonces deberíamos recordar la historia con la que abrimos esta predicación. Recordemos que en la historia que vimos, que es una parábola del Señor, había alguien que no estaba vestido adecuadamente y fue expulsado. Vistámonos, mis hermanos, de amor. Vistámonos del vínculo perfecto, de la gracia de Dios, y que cada una de estas cosas sea visible en nuestras vidas. Pero otra vez, esto solamente es posible por Cristo. Y ya hacia el final del libro, la exhortación es a que nos vistamos de amor fraternal porque Dios se agrada en vestirnos como su Hijo. ¿Y por qué estamos diciendo esto? Puntualmente, mire lo que dice el versículo 21 del capítulo 13, versículo 21. Parte del 22 al final dice, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pudiera ser un poco confuso ese versículo, ¿no? Dice que Dios os haga aptos en toda buena obra para hacer su voluntad, lo que hablábamos al principio. Aunque nosotros hemos de vestirnos de amor, es necesario que digamos que Dios se agrada en vestirnos como a su Hijo, porque es Dios el que hace esa obra y el que la comenzó por medio del Señor Jesucristo. Y eso es lo que está diciendo este versículo. Obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo. ¿Qué podríamos nosotros ofrecer a Dios por nuestra propia sabiduría y fuerzas y recursos? Nada. Lo que es agradable delante de Dios es mediante Jesucristo, obrando Dios en nosotros lo que es agradable delante de Él. O sea que, mis hermanos, si queremos realmente agradar a Dios, es necesario que depositemos, si lo podemos decir así, toda nuestra vida, todo lo que somos en el Señor. Y de esta manera entonces seremos capacitados para vivir todas esas características de las que hablamos al principio del capítulo 13. Una nueva vida en Cristo solamente es posible por Cristo. Y de eso es que está hablando ese versículo. Mis hermanos, finalmente, ya vamos a terminar. Hay muchos haciendo buenas obras. Hay muchas personas que hacen buenas obras sin haber creído en Jesucristo. Y encontramos muchas personas, por ejemplo, católicos haciendo buenas obras, pero no conocen a Dios. Encontramos a testigos de Jehová tratando de hacer el bien, pero han rechazado a Cristo. Encontramos a personas como los mormones tratando de hacer buenas obras, pero en realidad niegan a Cristo. Mis hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios. Y todas estas obras que se hacen sin haber creído en Cristo son pecado. Romanos dice que por no proceder de fe son pecado. Así que si alguien quiere agradar a Dios, que se acerque al trono de la gracia, que se arrepienta de sus pecados y reciba de Dios una vida nueva y el perdón. Y entonces Dios le capacitará para vivir una vida que agrade a Dios, haciendo Dios en él lo que es agradable delante de Dios. Solo por medio del Señor hay perdón de pecados.
y solo por medio de Él nos podemos vestir de amor fraternal. Que el Señor nos conceda vestirnos de esta manera. Ese es el vestido que agrada a Dios. Ese es el propósito del Señor. Así finaliza la carta a los Hebreos. Dice el versículo 22, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Les tengo noticias acá, mis hermanos. Nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad. Eso dijo el escritor de los Hebreos en ese momento. Y en ese momento también les enviaron un saludo desde Italia. Seguramente aquí yo les puedo decir, los de Medellín los saludan. Salúdense unos a otros y saluden a los pastores también. Y que la gracia sea con todos vosotros, mis queridos hermanos. Amén.